Muy buenos días a todos los presentes en la sala. En minutos vamos a dar inicio a nuestro webinar. Estamos esperando que todos los invitados se conecten.
Vamos a iniciar. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse y acompañarnos en este día que para la Escuela de Arquitectura es un día de alegría, un día que terminamos un proceso que como equipo iniciamos hace ya casi 2 años. Y quiero dar la bienvenida a todos ustedes. También agradecer la presencia de los panelistas invitados del día de hoy, que invito a que puedan encender su cámara para que el público nos pueda ver. Saludar a Gonzalo Cerda y a Pablo Fuentes, ambos académicos de la Universidad del Biobío. Se han transformado en grandes amigos de la escuela ya, accedieron muy gentilmente a ser escritores del prólogo del libro que se presentará hoy día, así que quién mejor que ellos también para invitarlos hoy a que hagan la presentación de nuestro libro. Nos acompaña también Bruno Werner, arquitecto de la región, amigo de la escuela también, ex docente hace unos años. Él es hijo de don Eval Werner, efectivamente una de las figuras que se destacan también largamente en la publicación. Así que muchas gracias, Bruno, por aceptar también la invitación. Y también nos acompaña Gonzalo Rodríguez, arquitecto, arquitecto de la escuela, muy comprometido también con todas las iniciativas que desde la universidad levantamos en temas de patrimonio y puesta en valor, básicamente, del patrimonio, que han sido varias experiencias ya a lo largo de la escuela. Gonzalo también es uno de los 4 autores del libro que hoy día se presenta y va a ser también parte del panel final de conversación. También saludo a la distancia a los demás miembros del equipo: Verónica Gárate, arquitecta, también docente de nuestra escuela; a Cristian Tapia, arquitecto, el radicado en Concepción, también coautor del proyecto; y a María Alejandra Barrera, que nos acompaña también hoy día y que en todo este proyecto ha sido básicamente la mano que está detrás organizando y coordinando todo. Así que muchas gracias, Are, también por hoy día haber permitido que estemos conectados a través de este Zoom webinar. Saludar a toda a la comunidad de la Escuela de Arquitectura que hoy día está conectada y nos acompaña, los docentes, estudiantes, exalumnos, titulados y amigos de la escuela. También a los amigos de las escuelas locales, tanto de la Universidad Autónoma como de la Universidad Católica, que fueron invitados y que también se conectan. Y a la comunidad en general, que hoy día hacemos entrega de alguna forma de este obsequio, y como vamos a referirnos más adelante, de una deuda pendiente que estaba con este periodo de la arquitectura en Temuco. Yo voy a hacer ahora, para iniciar muy brevemente, contarles un poco qué fue este proyecto. El proyecto Patrimonio Moderno en la Frontera, estudio y puesta en valor a través de sus trazos originales. Ese fue el nombre original que hace 2 años atrás, con el cual hace 2 años atrás postulamos al Fondar, y logramos adjudicarnos, y que se componía efectivamente de una serie de productos, fundamentalmente terminar con una publicación y con una página web. Eso hoy día estamos presentando, o sea, hemos logrado el objetivo y el compromiso, pero es interesante relatarles muy brevemente lo que significó efectivamente este camino. Voy aquí a compartir, o sea, a mover esto. Ale, tú me ayudas porque no estoy viendo las fichitas que me dijiste. Ahí sí, anda avanzando tú, sí. Bueno, contarles básicamente, un poquito más, parece que esto va más lento que yo, pues. ¿Puedes volver, Ale, a la primera? Ahí, quedémonos ahí. Bueno, contarles un poco cómo surge todo esto. Algunos recordarán que el año 2019 expusimos en la galería de la Cámara Chilena de la Construcción esta exposición, Arquitectura de Papel, que fundamentalmente marcó el inicio, ¿cierto?, y el puntapié de lo que se iba a transformar en una línea, básicamente, de investigación al interior de la escuela. En ese sentido, la arquitectura de papel, avancemos a la arquitectura de papel, correspondió a una recopilación, efectivamente, de antecedentes, básicamente de arquitectos y del periodo moderno, que de alguna manera tienen un cierto valor inédito, que sigamos avanzando, que no tenían necesariamente un registro, no existía un registro en algún lugar, no hayan sido publicados, y que la verdad fueron entregados a la escuela de manera muy generosa por parte de sus propias familias.
fueron buscados en los archivos de los arquitectos que ya no están con nosotros, ¿cierto? Fue de alguna forma escudriñar en el pasado y encontrar una serie de antecedentes que reconocimos de valor invaluable. Sigamos avanzando. Y en este sentido, pudimos empezar a construir un relato que efectivamente nos fue cada vez ayudando, digamos, a entender el valor de esta arquitectura que estábamos empezando casi a redescubrir. Y en ese sentido, vimos que era necesario dar un paso más allá. Y es así como más adelante, sigamos avanzándole, como más adelante decidimos hacer de este primer hallazgo, ¿verdad?, formalizarlo y poder avanzar hacia lo que era un futuro proyecto. Sigamos. Es así como aparece ya la postulación el año 2020 al FONDART. Sigamos avanzando nomás, ¿vale? Y efectivamente presentamos este proyecto, Patrimonio Moderno en la Frontera, estudio y puesta en valor a través de sus trazos originales. ¿Cuál es el objetivo fundamentalmente de este proyecto? Y primero que todo, ¿quién lo compone también? Bueno, quien les habla, ¿cierto? Director del proyecto y también investigador. Y a quien saludaba al principio también, Verónica Gárate, quien fue coordinadora del proyecto. Gonzalo Rodríguez, quien nos acompañó hoy día, también investigador. Cristian Tapia, quien nos acompaña desde Concepción. Y María Alejandra Barrera, quien también apoyó durante el proceso como encargada de registro y archivo. Con este equipo iniciamos entonces dos desafíos, que era una publicación que finalmente, tras la historia de esta publicación, tras haberla editado, nos dimos cuenta, no teníamos nombre para ella, y nos pareció muy pertinente una frase que entre las conversaciones apareció, que era del rectángulo al triángulo. Y cuando lean el libro van a entender a qué nos referimos con esa idea. Adaptaciones de la arquitectura moderna en Temuco, ¿cierto? Y muy brevemente este libro se compone de 3 capítulos, más reflexiones finales y un registro de obra, donde lo que vamos haciendo es, primero desde el capítulo 1, un contexto. Es plantear el contexto de lo que significa la modernidad, y la modernidad también cuando llega a la Araucanía. Vamos avanzando algo. En ese sentido nos vamos a dar cuenta que efectivamente planteamos en este primer capítulo cómo se vive la modernidad en el exterior, en Chile, ¿verdad? Santiago en particular, pero cómo llega de manera también tardía por la ocupación que tuvo la Araucanía hasta la ciudad de Temuco. Es así como vamos relatando efectivamente algunas situaciones que podrían incluso ser medias contradictorias a lo que estaba pasando en el resto del país y cómo vamos asumiendo esta modernidad de manera bastante acelerada. Referentes de lo que está pasando en Chile, cómo esto empieza a llegar a Temuco, y de esa manera nos permite hacer un contexto para pasar ya al capítulo siguiente, que fue ahondar efectivamente en estas figuras que habíamos detectado que habían sido claves en un momento de inflexión, de alguna manera, en la arquitectura. Y ahí surge este capítulo que es Aprender del Oficio, donde efectivamente nos centramos en la figura de los principales arquitectos que ejercieron en Temuco aproximadamente desde la década del 50, 60, 70, ¿cierto? Entendiendo que también existía una red y una cadena de relaciones que iban definiendo efectivamente algunos arquitectos que habían sido influyentes sobre otros, ¿verdad? Distintas generaciones, y cómo esto iba marcando también, o se iba marcando en su obra. Es así como hacemos un recorrido efectivamente por distintos periodos, desde la figura de Horst Baumann, por ejemplo, pasando después por la figura de Ewald Werner, Enrique Esteves, y después generaciones posteriores como Roland Rocha, Rendel, ¿cierto? Carlos Vidal, en fin, no quiero que se volviera ninguna hora, todo está en el libro, pero fundamentalmente hacemos este barrido para poder entender cuál era el contexto en que habían sido formados. Descubrimos ahí hallazgos súper interesantes asociados que por algo hay una relación que viene desde antes, que tiene que ver con su casa de formación, ¿verdad? Y del momento histórico que estaba viviendo tanto Chile como la educación en la arquitectura en ese momento, y repercute en su obra, hasta llegar finalmente a ciertas obras y asociaciones mucho más referidas
a un contexto local, cómo se empieza a hablar de una modernidad ya más apropiada, efectivamente, y eso nos va a dar paso al capítulo 3, donde vamos avanzando, ¿cierto? Este capítulo 3, que lo llamamos La casa como laboratorio, también de alguna forma a partir de casi todos nuestros títulos fueron como rescates de conversaciones que teníamos como equipo para ir tratando de organizar la información. La casa como laboratorio es un capítulo que se centra efectivamente en las aproximaciones que los arquitectos, especialmente tres figuras en particular, en la cual nos centramos en esta primera publicación, porque quedamos en deuda efectivamente para continuar con este tema. Hacemos una bajada primero de lo que es la arquitectura del sur, qué está ocurriendo, ¿cierto?, en este periodo de modernidad, y cómo se empieza o empezamos a detectar un cierto proceso de adaptación y de generar efectivamente una arquitectura más apropiada. Y ahí nos centramos en 5 obras. La primera que veíamos, la Casa Jacobi, de Horst Baumann, la cual la llamamos como un referente del primer periodo que identificamos, una casa del año 47. Ahí hacemos un análisis, efectivamente, para poder entender su morfología, su espacialidad, su estructura, su tectónica, ¿no? Y después pasamos a otro caso, cronológicamente, ¿cierto?, que es la Casa Esteve, la cual la definimos como un punto de inflexión. Todo esto, la idea no es hacer un spoiler, así que para que después lean el libro, pero sí efectivamente resulta ser un proyecto que por suerte sigue en pie, con muy baja intervención, y mantiene muy fielmente los principios que en este caso esta dupla de arquitectos se planteaba en este tiempo. Pasamos después a la Iglesia Sociedad Evangélica, la cual tenemos ubicada al frente de nuestra universidad, que la hemos visto todos los días, ¿cierto?, que efectivamente también marca un hito en un momento donde se está reconociendo una serie de situaciones de apropiación de la arquitectura al contexto local. La otra obra que se analiza es la Casa Werner, que bien nos podrá contar después lo que fue vivir en esa casa por parte de Bruno. Imagino que fue una experiencia espectacular, una casa que desgraciadamente hoy día no está en pie, y que efectivamente grafica muy bien incluso el nombre del capítulo, la casa como laboratorio, ¿cierto? El arquitecto durante 5 años la diseña y construye, y efectivamente hay una búsqueda siempre desde esta pertinencia y desde esta lógica, tanto lógica constructiva, lógica estructural, pero que termina siendo una obra muy consecuente efectivamente al contexto en el cual se emplaza. A esta obra le damos el concepto de la exploración. Y terminamos con la obra, ahí hay un error en el tipeo, de la Iglesia Luterana, que habla efectivamente de la consolidación de un lenguaje, que creemos que efectivamente acá se marca un precedente importante respecto a lo que se venía haciendo como obras, y que si bien el decidir centrarnos, ¿verdad?, en estas 5 obras podría dejar muchas de interés por fuera, efectivamente con ese afán también después el libro termina con un registro de obras que a modo de catálogo, pero que se va a complementar, y ahí viene la importancia también del espacio de la página web, de forma colaborativa con una serie de información y de nuevas obras que pueden surgir. El capítulo termina con unas reflexiones finales, y creo que muchas de esas son las que quizás vamos a conversar también en el conversatorio final, y un registro de obras que, como les digo, tiene como objetivo, primero, graficar ahí todas las obras que son mencionadas en el texto, más otras que si bien no son mencionadas, también creemos que son rescatables de ese periodo. Este es un registro que está en construcción, que colaborativamente puede irse trabajando, y ahí aparece la idea de arautaniamoderna.cl. Uno de los objetivos de nuestro proyecto Fondar era difundir, ¿cierto? Difundir, poner en valor, y que la comunidad pueda acercarse a este tipo de obras que no las reconocen necesariamente como patrimoniales. Hay una costumbre de alguna manera, y es lógico por la misma difusión que se ha tenido, de reconocer con cierto valor patrimonial obras que efectivamente corresponden a periodos anteriores incluso, y que responden efectivamente a todo el trabajo de construcción en madera o de inspiración y de influencia también de los colonos. Pero acá hay un valor invaluable de estas obras que se han mantenido y que está muy poco difundido. Es por eso que tanto el libro y aquí el espacio de la web es fundamental, tiene este rol.
el difundir efectivamente este periodo y a esta pieza del proyecto le llamamos Araucanía Moderna, ese es el nombre de la web, donde además de poder encontrar el libro para descarga gratuita, van a poder encontrar una serie de registros. La idea es que esto actúe como un repositorio de todas las obras que hemos ido identificando y donde vamos a ir subiendo de manera liberada también para que la gente pueda acceder a estos documentos, todo lo que vayamos encontrando y que sea de cierto valor de estas obras. Su planimetría original, registros fotográficos de la época, registros fotográficos nuevos que vayamos haciendo. Por tanto, esta web hoy día se inicia, va a estar continuamente en proceso, y por eso es muy importante el punto final que aparece ahí dentro de las pestañas, que es el colabora, ¿no? Acá lo que nos interesa es que toda persona que esté interesada en la difusión de la arquitectura y el patrimonio local pueda contactarnos, pueda decirnos qué material tiene, y nosotros poder trabajar junto a ellos y poder clasificarlo y subirlo también a la web. Después, Gonzalo nos va a mostrar un poco, Gonzalo Rodríguez del equipo, un poco los distintos puntos de esta página. Así que eso es muy en síntesis, ¿cierto? Es el proyecto. Y ahora, antes de dar inicio a lo que es la presentación del libro, vamos a mostrar un tráiler de lo que fue el desarrollo del proyecto, muy sintético, y después doy la pasada, y ahí voy a presentar, perdón, a Gonzalo y a Pablo, quienes harán la presentación del libro como tal. Adelante. Lo que queremos lograr con este proyecto es poner en valor un periodo de la arquitectura el cual no existía registro alguno, ni en la Araucanía ni en Temuco, de la arquitectura moderna del periodo posterior a los 60. Representa un periodo de la arquitectura de Chile. Yo creo que a mi padre justo le tocó estudiar en un minuto en que la arquitectura moderna tomó mucha fuerza en el mundo. Su obra deben ser por lo menos 100 obras, quizá más. Y de hecho no hay nada documentado hasta la fecha. Pensamos que iba a ser como mucho más acotado y empezamos a descubrir más y más y más obras. Y creo que eso también nos ayudó a ver la importancia de este trabajo de documentar el valor de muchas obras que a la fecha siguen en pie. Con esto queremos dejar a la comunidad un espacio libre para que encuentren y descubran información y se sorprendan también con esta investigación a través de la página web y el libro, que traerá las fichas de cada una de estas obras investigadas. Muchas gracias, Ale. Y con esta introducción quiero dar paso, ¿cierto?, a Gonzalo y a Pablo. Gonzalo es arquitecto, doctor en arquitectura y urbanismo, magíster en conservación y restauración del patrimonio arquitectónico y urbano por la Universidad Politécnica de Madrid, España, y docente e investigador de la Universidad del Biobío. Por otra parte, Pablo es arquitecto, doctor en arquitectura y magíster en conservación y restauración del patrimonio, y también docente e investigador de la Universidad también del Biobío. Ambos, como les comenté, por circunstancias de la vida, de verdad, nos unió este tema, y estamos ahí felices de estar iniciando muchas acciones en conjunto, y no podían ser, ellos son investigadores con muchas publicaciones, digamos, ya sobre sus hombros, ¿verdad? Así que no podían ser mejores profesionales y colegas para que hicieran la presentación de nuestro libro. Así que Gonzalo, Pablo, adelante. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, gracias a ti, Javier. Gracias, Javier. Lo primero es agradecerte a ti y a todo el equipo de la Universidad Mayor de Temuco, ¿verdad? La posibilidad de habernos invitado a presentar este libro. Decir y además compartir tanto con Gonzalo como con Bruno, ¿verdad? Esta verdadera celebración. Y digo celebración porque estamos frente a uno de los ritos fundamentales, pareciera, de la vida, ¿no? Ustedes saben ese viejo dicho que dice que hay que plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Y este es uno de esos ritos. Por lo tanto, para nosotros es un verdadero privilegio poder compartir con ustedes este acto iniciático que significa dar vida a un libro tan hermoso y tan importante como ya lo es lo que vamos a presentar. Quisiera compartir con ustedes algunas imágenes que tienen que ver eh, con lo que queremos contar. No sé si se ve la imagen. ¿Sí? Perfecto, Sí. muchas gracias.
Pero se está viendo la Bien, que viene a continuación también, Pablo. es que siempre me pasa eso, disculpa. Bueno, Parece que aquí hay que hacer esto. ¿Ahí? sí, ¿Se ahora sí, arregló? ahora Ahora sí. sí, perfecto. Sí, trucos del Internet. Bien, lo primero es contarles de que estamos muy contentos entonces de compartir con ustedes lo que nosotros podemos aportar desde nuestra perspectiva como investigadores sobre arquitectura de la Araucanía y sobre arquitectura moderna especialmente. Pero nosotros aquí venimos también a aprender y por lo tanto lo que vamos a hacer en este momento es más que nada es un aporte, una pequeña contribución al tremendo éxito que significa publicar este libro. Lo segundo es, bueno, el libro, ya lo saben, tiene un nombre muy sugerente que se llama Del rectángulo al triángulo, adaptaciones de la arquitectura moderna en Temuco. Y quisiera también celebrar a los autores, a Javier Arango, a Verónica Gárate, Gonzalo Rodríguez y Cristian Tapia, con la colaboración estrecha de María Alejandra Barrera. Nuestro trabajo, nuestra pequeña presentación la hemos llamado Modernidad en la Frontera, Arquitectura Nueva para la Araucanía, y se enmarca también en un proyecto Fondesit que llevamos junto a Gonzalo y a otros 3 investigadores, se dio comienzo este año, y eso tiene que ver con este contacto que hemos hecho con la Universidad Mayor, y que se llama Arquitectura y Ciudad en la Frontera, la consolidación del Estado-Nación en la Araucanía, 1883-1974. Bien, no sé si esto cambia. Ahí está. Bien, lo que quería contar era un poco el estado de la cuestión de lo que significa escribir sobre la Araucanía y especialmente sobre Temuco. Fíjense que el discurso disciplinar ha dedicado exiguos temas a la Araucanía, siendo Temuco, aunque con mucha insuficiencia, la ciudad más atendida. La revista Arquitectura y Construcción mencionaba en el año 1949 algunas pocas obras a la población Tucapel de la Caja de Empleados Particulares, al refugio Yaima y al Hotel Frontera de Temuco. La revista AUCA, por su parte, en el primer panorama de la arquitectura moderna chilena que realizó en el año 1966, publicó el Colegio Universitario Regional de Antofagasta, obra de Ana María Barrenechea, Osvaldo Cáceres, Francisco Hijo, Rodríguez, Schwartz y también Miguel Launa. Asimismo, publicaba la Iglesia Protestante de Temuco, ¿verdad? Y la Casa Brony. Debo decir con mucho orgullo que pionero en las investigaciones sobre la Araucanía es precisamente mi compañero Gonzalo Cerda, quien escribió y fundador de la revista Arquitecturas del Sur, y que es un lujo también compartir con Gonzalo esta mesa, puesto que él fue un pionero y miembro también del equipo de nuestro fondo, es verdad, es un pionero en artículos dedicados a la Araucanía. Fíjense una cosa, y lo digo con mucho orgullo, Gonzalo ha publicado varios artículos: Arquitectura de la Araucanía, las estaciones de la frontera, Carahue, el lugar donde estuvo la ciudad, Temuco, capital de la Araucanía, Pichufquén, urbanismo barroco en la Araucanía, nueva arquitectura en la Araucanía también, arquitectura contemporánea en madera en las regiones del Biobío, la Araucanía, arquitectura moderna en madera en el sur de Chile, arquitectura patrimonial en la Araucanía, Chile, etc. Y también a él debemos ahora el libro Arquitectura en madera en el sur de Chile. De modo que es un lujo que Gonzalo esté hoy día acompañándonos en esta presentación. En la arquitectura patrimonial destaca, fíjense, el arquitecto Cristian Rodríguez, que conduce una fructífera producción editorial donde destacan, entre otros, casas de trenes, depósito de trigo, molinos, Araucanía y su territorio, un contraste entre lo etéreo y lo material, y del libro Cementerios de la Araucanía. Entre sus libros cuentan también El legado suizo a la Araucanía y 100 años de la arquitectura militar en la Araucanía, donde atiende la fundación de fuertes y ciudades y la arquitectura de las principales unidades militares. A la fecha, los libros de arquitectura publicados se enfocan preferentemente en viviendas particulares erigidas en el primer tercio del siglo XX, poniendo en valor sus asuntos estilísticos, representativos del proceso colonizador. Sin embargo, ninguno se detiene en edificios institucionales y prescinden de levantamientos técnicos y análisis críticos. El libro, Temuco, Huella Arquitectónica, de Alfredo Castillo, es un texto ilustrado con acuarelas que releva un patrimonio arquitectónico y cultural presente en antiguas edificaciones temucanas. A su vez, el libro Arquitectura Dibujada, Casas de Temuco, de nuestro colega Carlos García Resque, Casas de Temuco entre 1900 y 1965,
Contextualiza la historia arquitectónica de la ciudad a través de diversas etapas, advirtiendo distintas tipologías. Es una compilación que atiende distintas tendencias, identificando preferentemente una tipología colonizadora y otra que llamamos proto-racionalista con algunos atributos modernos. Este enfoque se ha extendido a la región en el libro La Araucanía, Patrimonio Arquitectónico Rural, que se concentra en revisar viviendas e instalaciones rurales mayoritariamente de arquitectura historicista, representativa de la cultura colonizadora del siglo XIX. Se tratan en algunos casos de modelos pintoresquistas, reflejos de una tradición europea y en otros de un academicismo ecléctico. Sin embargo, el libro muestra algunas viviendas modernas alegando un desarrollo descontextualizado, en este caso con esta obra. Entre los textos dedicados al siglo XX, destaca el libro Temuco hoy 1981, escrito precisamente en el momento en que la ciudad cumplía 100 años, y que examina su desarrollo para este centenario. El libro incorpora un apartado sobre arquitectura del arquitecto Mario Gutiérrez, quien advierte el crecimiento explosivo a partir de 1950 y atisba muy sagazmente y muy al principio una suerte de identidad arquitectónica en los últimos años. A su vez, la colección fotográfica Temuco, Testimonio Gráfico de Ayer, confronta 30 imágenes antiguas con modernas, que es un texto bastante útil al acervo arquitectónico. La historia de la Araucanía, como sabemos, tiene desde distintas vertientes un nutrido panorama que podríamos llamar sociohistóricos. La verdad, creo no equivocarme, que debe ser la región, lo que me he dado cuenta en este último tiempo, que más libros provoca sobre su propia historia. Y en muchos diversos ámbitos, especialmente el económico, el histórico, el sociológico, etc. Sin embargo, la arquitectura ha estado siempre rezagada. De modo que la arquitectura moderna, entonces, cuenta con a la fecha con un nutrido número de investigaciones que han arrojado variadas tesis, artículos, numerosos libros y monografías. El tema redunda en un alto interés por examinar uno de los periodos más intensos de la historiografía nacional. Esta foto que estamos viendo corresponde a un libro de Humberto Vélez y Manuel Moreno publicado en 1985, quienes se abocaron a escribir lo que constituye el primer texto en Chile que indaga específicamente sobre los rastros del movimiento moderno, que se denomina Arquitectura Moderna en Chile 1930-1960. En realidad, más que publicar un documento y más que un libro, era un verdadero folleto, hoy día ya que quedó como objeto para coleccionistas, donde Vélez y Moreno revisan entonces, empiezan a revisar este periodo. Este libro lo único que hace es, en una breve cronología en el final, pone apenas, fechado en 1949, destaca para Temuco el Hotel Frontera. Apasionados por ampliar su investigación, Elias y Moreno publicaron lo que hoy es considerado un texto canónico dedicado a la arquitectura moderna chilena, llamado Arquitectura y Modernidad en Chile, una realidad múltiple, 1925-1965. Este libro fue publicado en el año 1989. Este texto, que podemos llamar fundacional, ha inspirado e informado a diversos investigadores que, basados en sus interpretaciones, han dado origen a nuevas lecturas de una arquitectura que, con un amplio vocabulario formal, ha materializado ideales democratizadores que portaban en sus entrañas la modernidad. El libro solo muestra un croquis del Banco del Estado realizado por los arquitectos Octavio Sotomayor y Fernando Mena en la página 69. Más adelante, Cristian Bosa, arquitecto recientemente fallecido, a quienes debemos muchas publicaciones muy informativas, escribió el libro 100 años de arquitectura chilena, 1890-1990, publicado en el año 1996, que curiosamente, nuevamente a través esta vez de un croquis de Humberto Vélez, muestra precisamente el mismo edificio que es el Banco del Estado. A su vez, el arquitecto Osvaldo Cáceres, quien escribió este libro en circunstancias dramáticas, prisionero político, cuando estaba prisionero político en el Estadio Regional de Concepción, escribe un libro y solamente a punta de lápiz de pasta va dibujando y va narrando lo que constituye, podríamos decir, la primera historia de arquitectura escrita en Chile, pero no publicada recién hasta 2017. En este libro, Osvaldo se detiene básicamente en dos obras. Una, en el Colegio Universitario Regional de Chile, de Yolanda Schwartz, ya dijimos, Alejandro Rodríguez, Francisco Hijo y el propio Osvaldo Cáceres. Y
en la iglesia entonces luterana de Temuco de Werner Esteves, en 1965. Textos que aseguró, están completamente dibujados porque no había ninguna posibilidad, estando prisionero político, de tomar una foto, sino simplemente copiando dibujos o la recolección de que sus propios croquis contenían. Nosotros mismos, hace poquísimos años atrás, unos 2 o 3 años, publicamos el libro Arquitectura y Ciudad Moderna en el Sur de Chile, junto a Verónica Esparza. El libro tenía por subtítulo Memoria, Territorio y Proyecto. Y, curiosamente, la única persona que dedicaba unas palabras a Temuco era el propio Osvaldo Cáceres, que relevaba entre los que él llamaba los arquitectos olvidados, haciendo esta revisión, relevaba la intendencia de la ciudad de Temuco, obra de Bauman y Fourcade, en la página 28. La mayoría de la literatura arquitectónica chilena consagrada ha dedicado sus esfuerzos para tratar diferentes zonas del país, teniendo a Santiago como el principal foco de atención y luego recientemente algunas regiones del país, tanto en el norte como en el sur. Esta ampliación territorial de estudios ha revelado nuevos fragmentos historiográficos que vienen a componer una modernidad acrisolada, hoy mucho más extensa y más fructífera. En este marco, la frontera ha tenido escasa mención en este ámbito revisionista. En la práctica, salvo un puñado de edificios, la historiografía no se ha detenido en las vicisitudes de una de las regiones más nuevas del país. Afirmamos esto, pues el desarrollo institucional de la Araucanía ha corrido su suerte en paralelo a los avances de la modernidad en Chile y también en el mundo. Es un progreso muy ligado a la época contemporánea, el tiempo cuando suceden los cambios más intensos en la propagación de los nuevos lenguajes arquitectónicos y se despliega un ideario que aspira a cambiar la realidad. La historia contemporánea de la frontera sucede al amparo, y por qué no también decirlo, bajo el yugo del Estado. Y es totalmente coherente con el periodo de desarrollo de la arquitectura moderna en Chile. Si estimamos que el lapso comienza a fines del siglo XIX y se extiende hasta fines del siglo XX, se advierte que es el mismo en que la ciudad y la arquitectura instalan en este territorio feraz las huellas de la memoria urbana. La ciudad, la arquitectura, la geometría, el trazado, vienen a situarse ahora sobre la vastedad de una naturaleza que se despliega desde los valles, el bosque, los lagos, las montañas. La pieza arquitectónica se yergue entonces como imagen de la ocupación en el espacio de un ideario exógeno. Es en sí misma una soflama que reclama un lugar. Temuco, pensamos, es una ciudad moderna, tanto así que nace moderna, como muchas ciudades de la Araucanía. Dicho de otro modo, es una ciudad que no tuvo tiempo para tener antigüedad. Su fundación en 1881 es coetánea a la llegada del ferrocarril. Ambos hechos, la fundación de la ciudad y el arribo del sistema ferroviario, son portadores de ideales estatales que aspiran a movilizar aquellos imaginarios, supuestamente benefactores del ideario moderno. Se moviliza la arquitectura en tanto se instalan formas exógenas donde nada había. En ese contexto surge entonces la presente publicación. Lo que ella hace es una revisión crítica de la producción arquitectónica más significativa de la ciudad de Temuco en el periodo comprendido entre las décadas de 1950 a 1980. Sus autores advierten la importancia determinante que llegó a tener la reforma de la enseñanza de la arquitectura en la Universidad de Chile en 1946 y en la Universidad Católica en 1947, con ideales de modernidad que son fervorosamente abrazados por jóvenes estudiantes sureños que regresan a la Araucanía y al sur del país a partir de la década de 1950. Dejo por ahora hasta aquí esta conversación. Voy a dar paso a mi compañero Gonzalo Cerda, quien nos va a seguir presentando el libro. Y nada menos que saludarlos y darle la bienvenida a Gonzalo. Bueno, Gonzalo, muchas gracias, Pablo. Siguiendo con tu idea, diría que en el caso del libro que nos convoca, en el caso de Temuco específicamente, identificando periodo, obra y arquitecto, lo que han hecho los autores han planteado la hipótesis que el desarrollo de la arquitectura moderna en la ciudad de Temuco distingue a lo menos 2 etapas, ¿no? Una primera, un primer periodo de la década del 50 y uno segundo de la década del 60 y del 70. Al primer periodo corresponde la obra de los arquitectos, han planteado Eduardo Fourcade, Horst Baumann, Ewald Werner, trabajo muchas veces desarrollado de modo colaborativo. Destacan allí ellos la obra de Baumann,
representada por los edificios para la tercera compañía de bomberos, la bomba Germania, del año 1958, el gimnasio para el Instituto San José, actual Colegio La Salle, del año 1951, y el Banco del Sur de Chile, posteriormente Banco Osorno y La Unión. A este primer periodo corresponde también el edificio de la Iglesia Metodista de Temuco, obra conjunta de Bauman y Fourcade, que los autores consideran, aunque ecléctica, una de las primeras obras modernas de la ciudad. Ellos plantean allí que la primera piedra del edificio fue puesta el año 1951, pero el proyecto sería anterior. Los autores otorgan gran atención a la producción arquitectónica de Evald Berner, que solo o en conjunto con los arquitectos Enrique Esteve y Horst Baumann, desarrollan algunos de los edificios más significativos de la arquitectura moderna de Temuco. Destacan entre ellos el Templo para la Sociedad Evangélica de Chile, una obra de Berner y Esteve, el año 65, edificio que actualmente ocupa la iglesia Encuentro con Cristo, allí en Avenida Alemania 228. El edificio de la iglesia luterana, también de Evald Berner y Baumann, el año 71-72, y la ya destruida casa del arquitecto, denominada Casa Estrella, del arquitecto Berner, el año 65 al 70, en donde ensaya con novísimas cubiertas plegadas que revolucionaron el ambiente arquitectónico de la ciudad por aquellos años. A un segundo periodo, el que fijan a partir de las décadas del 60 y 70, corresponde la obra de los arquitectos Enrique Esteve, Sergio Carrasco, Rolando Rocha, Carlos Vidal y Gerardo Rendel. Especial mención hacen a la obra de Enrique Esteve, quien desarrolla la primera casa en la ciudad, que sería su propia vivienda familiar, ubicada en calle Porvenir, 790, aún en pie. Así también destaca la obra del arquitecto Carlos Vidal Bravo, con una extensa producción de viviendas unifamiliares, en las que resulta posible observar un fino y acucioso desarrollo de las carpinterías de madera y las mamposterías de piedra a la vista en huevillo o piedra laja. En una interesante hipótesis final, los autores plantean que la arquitectura moderna de las décadas del 60 en Temuco transita, como dice el nombre del libro, del rectángulo al triángulo, en el sentido de que se trata de una obra que abandona las tendencias de aquellos momentos, de una arquitectura que se resolvía mediante paralelepípedos rectos, para adentrarse a otras exploraciones con los materiales y el espacio que los acercaron a las estructuras triangulares representadas en edificios religiosos y viviendas, en donde se ensaya con cubiertas plegadas. Es posible advertir aquí una búsqueda de una expresión más acorde con el territorio han planteado y los paisajes de la lluvia y la Araucanía. Y dicho en palabras del propio Evald Berner, aquello que queda registrado en la revista AUCA número 28 del año 75, dice respecto de su propia obra: y en las noches de temporal es reconfortante pensar cómo el agua escurre rápida y silenciosamente por los empinados techos. Bien, con eso quiero terminar la presentación. Te dejo, Pablo. Sí, bueno, muchas gracias, repito, e insisto, por habernos invitado a celebrar este libro. Así es que estamos muy contentos, Gonzalo y yo, de estar aquí con ustedes. Así que muchas gracias. Felicitaciones también al equipo de trabajo, ¿verdad? Y seguir alentándolos en futuros proyectos. Sí. Gracias a ustedes por esta presentación que sin duda, no sé si me escuchan. Sí, perfectamente. Sí, ya, porque tenía un problema aquí con el audio. Muchísimas gracias a ustedes por la presentación. La verdad que esto reafirma que no podrían haber sido otras personas que ustedes que nos hagan esta hermosa presentación. Así que muchas gracias por aceptar escribir el prólogo, por estar aquí con nosotros, por estar siempre acompañándonos, la verdad, frente a las consultas,
Ustedes, la verdad, con la experiencia que tienen en el área y en publicaciones, son un referente para nosotros. Así que muchas gracias, Gonzalo y Pablo. Gracias a ti. Gracias, gracias Javier. Es un halago en realidad. Muchas gracias. Gracias. Para continuar con la actividad, tras esta presentación que nos han hecho Gonzalo y Pablo, ¿cierto? Voy a invitar al profesor Gonzalo Rodríguez, quien va a hacer una exploración muy rápida, digamos, por la página web, básicamente para mencionarles cuál es el objetivo de esta página, ¿cierto? Y también de qué secciones se compone. Esta, como les decía, es una página que va a ser colaborativa y que efectivamente está constantemente en construcción por los distintos antecedentes que van surgiendo y que efectivamente en el registro, de hecho nos ha sucedido, Gonzalo, Pablo lo sabrán muy bien, que uno encuentra distintas fuentes con años diferentes, seguramente hay cosas que después vamos a ir modificando porque se corrobora la información final y es un trabajo que no termina aquí. Así que, Gonzalo, te doy la palabra y el pase. Aquí te voy a pedir, Ale, que por favor compartas la todos podamos revisar acá la página. Tal como mencionaba Pablo en su presentación inicial, todo lo que se ha escrito respecto a la frontera es bastante reciente, incluso todavía es como un territorio inexplorado. La verdad es que estamos haciendo prácticamente como un Plangón 19. La frontera todavía es un territorio ignoto como territorio soberano. La verdad es que en términos historiográficos, lo que hay todavía por descubrir en cuanto a obras, en cuanto a historias, es bastante todavía. Y por eso nos es grato presentar esta web que acompaña también el trabajo de la publicación, porque en definitiva es una invitación. Hay que ver esto como un trabajo colaborativo, como muy bien dijo Javier, a que todos como comunidad académica, incluso como ciudadanos de Temuco, acá de la región, podamos ir contribuyendo en ir descubriendo nuevas pistas, nuevos trazos, nuevos vestigios, evidencias, fotografías antiguas, datos que sin duda alguna van a ser de muchísima utilidad para ir reconstruyendo y sobre todo a partir de eso ir comprendiendo la historia de esta región. Prácticamente con esta gran característica de nacer ya moderna. Como pueden ver en pantalla, existe un mapa donde aparecen ahí indicadas muchas de las obras que hasta el momento están recopiladas en este acervo digital, que ahí están viendo las fotografías. Ahí, tal como se indica, la sección se va a ir actualizando semana a semana, porque acá vamos a ir intentando poner en puesta en constante actualización el estado en que cada una de estas obras se encuentra actualmente. Vamos a ir acompañando esto de algunas reseñas, contando la historia. Hay muchas cosas interesantes, por ejemplo, para que podamos ir también entendiendo las relaciones, que eso es muy importante y muy fascinante, la verdad, que existen entre distintas obras que están presentes acá en la ciudad y en la región. No solamente ver los estilos, sino que también ir entendiendo cómo son parte de un mismo año, en la cual algunos arquitectos fueron generando obras magníficas en términos personales, pero a la par también estaban realizando algunas exploraciones ya en tipologías residenciales. Y eso, sin duda alguna, que va a ser de mucho interés. Ahora, la gran pregunta, ¿cómo voy a participar? Y aquí, Ale, por favor, vamos a la pestaña del Colabora. Gracias. Acá la idea es que cualquier persona que tenga incluso una duda, aquí no estamos esperando que la participación necesariamente de expertos. Acá lo que estamos buscando es que cualquier persona que muchas veces incluso tenga la inquietud, la duda, la interrogante de saber si la casa que habita, la casa del vecino o alguna casa que de repente en estas caminatas diarias puede ser parte también de este acervo moderno que tenemos acá en la ciudad,
sería muy interesante y entretenido, y nosotros felices de poder colaborar con cada uno de ustedes, revisando justamente esas fotografías, planos o el material que tengan, y si efectivamente cumple con estos, no quiero llamar requisitos porque es un tema bastante complejo, pero al menos, y por qué no decirlo, por historia, puede ser parte de este catálogo. Nosotros felices vamos a recibir toda esa información. Por lo tanto, vean esta web como un espacio para todos. Esto realmente es parte también de lo que significa la vinculación con el medio como universidad, en la cual no solamente somos un espacio académico, sino que también véannos como una plataforma en la cual toda la ciudadanía puede aquí seguir participando en ampliar todo este gran repositorio de documentos que nos acerque a la arquitectura moderna, que realmente es un tremendo valor, no solamente arquitectónico, sino que es un valor como sociedad, que ayuda a definir esta identidad muchas veces tan esquiva que tenemos como gran problemática aquí en esta región de la Araucanía. Javier. Muchas gracias, Gonzalo. La web la pueden encontrar en www.araucaniamoderna.cl. Como bien decía Gonzalo, efectivamente esta es una web que está constantemente en construcción. Por ahora el libro, que en una pestaña lo pueden encontrar, va a estar durante estos primeros días solamente registrado en la página, o sea, poder verlo sin descarga, y ya en los próximos días va a estar disponible para que pueda ser descargado. Así que invitarlos a conocer este trabajo que la verdad nos ha traído muy gratas sorpresas y muchas alegrías también el poder realizarlo. Ya para dar paso al conversatorio final y para inducir un poco a la conversación, ¿cierto? El objetivo de este panel básicamente es conversar, no es otro, conversar en torno a la arquitectura moderna, en torno al trabajo que hemos realizado. Tenemos quienes participamos distintas miradas y participaciones en torno al proyecto, por eso es tan interesante que pueda estar Bruno, por ejemplo, acá, hijo, ¿cierto?, de uno de los arquitectos que hemos reconocido, destacados como piezas claves de la arquitectura local. ¿Qué significa y qué significó, verdad?, poder crecer y formarse al alero de él? Por ejemplo, nos podrá contar ahí algunas historias. Y efectivamente, cómo fue vivir, por ejemplo, en la casa Werner. Pero para iniciar la conversación, vamos a proyectar dos cápsulas de obras que nos hablan un poco primero del contexto, ¿cierto? Del contexto que estaba ocurriendo un poco en esa época, y después veremos más adelante, en medio del conversatorio, otras dos más referidas puntualmente a las obras en las cuales profundizamos más. Así que, Alejandra, vamos con esos dos videos, por favor.
Gracias, Alejandra. Bueno, con estas piezas audiovisuales que también son parte del proyecto, complementando cierto este objetivo de difundir a la comunidad y de un lenguaje de una forma bastante simple y cercana, estas obras han sido desarrolladas en el marco de este proyecto. Y bueno, y para dar inicio a la conversación, la verdad que, bueno, Gonzalo también es parte del panel, Gonzalo Rodríguez, ahí para pedirle que se puede prender su cámara. Y lo primero que me gustaría como preguntarle es, efectivamente, ¿cuáles creen ustedes que es hoy día el estado de esta arquitectura, de este periodo, primero en general, en la macrozona sur, en Temuco en particular, a partir de la experiencia de cada uno de ustedes? ¿Por qué lo pregunto? Porque nosotros reconocíamos que está relativamente visibilizada esta arquitectura, este periodo, y eso quizás la expone a un grado de vulnerabilidad mayor, efectivamente. No es tan reconocida por la ciudadanía como obras que pueden llegar a tener un valor patrimonial en algún caso, o un valor en el fondo para la memoria colectiva, en este caso de las ciudades en las cuales se emplazan. Entonces me gustaría ¿cuál es el diagnóstico primero que ustedes tienen respecto a la arquitectura en el sur y en Temuco en particular referida a este periodo? No sé ahí quién Me quiere. ofrezco, me Vamos, ofrezco. Gonzalo, adelante. Oye, bueno, quería comentar que hoy en día el reconocimiento del patrimonio moderno como patrimonio es relativamente reciente. Es decir, me refiero al reconocimiento por parte de la comunidad. Recién ahora la comunidad se está dando cuenta del valor, gran valor patrimonial que tiene esta obra, pero todavía es muy insuficiente. De hecho, hay muy pocas obras que han sido consideradas formalmente o consagradas oficialmente como patrimonio, por ejemplo, por el Consejo de Monumentos Nacionales o por los planes reguladores respectivos de nuestras ciudades. De manera que yo creo que ahí hay un campo de trabajo relacionado con la educación patrimonial enorme para poder hacer conciencia sobre justamente el valor patrimonial de esta obra. Entonces yo creo que es el gran conflicto que hay con toda esta arquitectura de los 40, 50, 60 y 70, ¿verdad? Que ustedes han estado investigando y que, bueno, la gente dice, oye, bueno, eso es el patrimonio, eso es patrimonial. Entonces, Claro. también hay que aclarar algo, ¿no? Brevemente, una cosa es el valor patrimonial que tengo en un edificio, como lo que ustedes han mostrado, por ejemplo, o han investigado, y otro el reconocimiento formal por parte de las instituciones, ¿verdad? O la consagración de aquel edificio, aquella obra, aquel espacio como patrimonio, que eso lo da el Consejo de Monumentos Nacionales o la declaratoria dentro de los planes reguladores de su condición de inmueble de conservación histórica. Entonces, hay mucho más patrimonio del que está consagrado oficialmente. Y de hecho, ninguna de las obras que hemos visto está consagrada oficialmente. Sin embargo, tienen un enorme valor patrimonial. Entonces ahí quisiera hacer esa distinción. Bueno, son las primeras aproximaciones para empezar. Gracias, Gonzalo. Sí, efectivamente hay una diferencia, como bien tú dices, entre reconocer un valor patrimonial y que éste sea claramente declarado como tal, ¿verdad? Y sabemos que efectivamente ahí también se genera una situación de que muchas veces el mismo propietario tal vez no le interesa que sea declarado patrimonio, pero sí tiene la intención de mantenerlo. Yo creo que ahí efectivamente por nuestra parte, como escuela, lo que nos interesa es difundir efectivamente una obra o un conjunto de obras que reconocemos que tiene valores, ¿verdad? Pero que hoy día efectivamente no está reconocido por parte de la comunidad, o es como acercarla finalmente, ¿cierto?, a la comunidad. Desde esa perspectiva, quizás Gonzalo Rodríguez, voy a ir diciendo los apellidos para que sepa quién Gonzalo es, tal vez nos puede complementar un poco desde el trabajo académico, ¿verdad? Gonzalo tiene una larga historia ya como profesor en la línea de historia, teoría, crítica. ¿Cómo es el abordaje, por lo menos, cómo lo hemos hecho desde la escuela? Tú nos puedes decir bien, y cuál es la percepción, por ejemplo, de los jóvenes arquitectos respecto a estos temas. Desde la academia, la verdad las cosas que hay que partir haciendo como mea culpa.
Me da culpa también bastante sensato, porque uno acostumbra a enseñar, y es propio a que la tradición formativa de todo arquitecto se ciertos hitos, ¿no? Que van generando estereotipos, que van generando como ciertos paradigmas que después se van reconociendo, se van revalidando, en fin. Pero este trabajo investigativo es parte de todo, justamente nuevas, nuevas vetas de el patrimonio. Hay No problema sé con el si- audio, ¿verdad? Sí, no sé, pero te estamos escuchando como bien entrecortado, Gonzalo. Yo creo que puede ser el internet. De hecho, aquí me aparece un mensajito que hay problemas de señal. Quizás podrías hacer el intento de salir y volver a entrar, o quizás apagar la cámara para que sea menos recursos. Mientras Gonzalo, y a ver si puede reponer su Ahora, conexión. Continuamos. Mientras tú te conectas, Gonzalo, nuevamente, vamos a continuar por acá. Bueno, Gonzalo planteaba el tema de, efectivamente, como ese mea culpa, ¿no? Que quizás uno, si uno revisa los mismos planes de estudio, los programas de asignatura, tenemos una larga data y que también es valioso considerar de obras que se decide que es necesario mostrar y que tiene que ver con la arquitectura universal, ¿verdad? Cuando bajamos después a Latinoamérica, en fin, a Chile, y siempre nos quedan como unas unidades, siempre lo vemos, así, en los cursos de historia como al final, ya, arquitectura moderna, ¿cierto? O módulos mucho más acotados. Yo creo que eso, por lo menos nosotros lo hemos ido cambiando y ya hemos ido moviendo esos contenidos y haciendo que efectivamente un curso completo se refiera a este periodo. Eh, pero claro, efectivamente pasa un poco eso, si desde las escuelas de arquitectura estamos incentivando efectivamente o no el desarrollo del pensamiento crítico, en fin, en torno a este tipo de arquitectura. Ahí quizás Pablo nos puede también comentar un poco, ambos trabajan, ¿cierto? Dictan clase en el Magíster de Patrimonio Urbano, ¿verdad? En la Universidad del Biobío. Eh, ¿Cómo es la experiencia desde esa vereda ahora, desde el posgrado, ¿verdad? Desde la especialización? ¿Cómo ven el interés ustedes de los arquitectos por estas materias? A ver, yo quisiera ser muy breve porque hago un paréntesis, porque estoy muy interesado en saber qué nos puede contar Bruno de vivir en esa Sí, casa. sí, Estoy muy para allá intrigado, la vamos. verdad. Voy a ser muy breve porque le quiero dar de verdad el paso a Bruno. Te quiero contestar, Javier. Efectivamente, como dice Gonzalo, estas son materias que recién empezaron a desarrollarse en los años 80 y no habían, y muchas veces la investigación va asociada a centros de investigación que tienen que existir en el lugar. Cuando nosotros, al menos cuando yo estudié arquitectura, no había arquitectura en Temuco. Nosotros recibí, de allá tuve varios compañeros temucanos, ¿verdad? Porque no había ya, por lo tanto no había centros de investigación. Yo creo que esto va muy asociado a las personas que interesadas y ustedes están demostrando que lo están haciendo. Por lo tanto, auguro por ahí las mejores perspectivas para que ese desarrollo ahora fructifique, tal vez con unos años de distancia respecto a otras ciudades, pero eso no tiene ninguna importancia en términos prácticos. Al contrario, los obliga todavía a hacer una cuestión todavía mucho más elaborada, puesto que hay mucha más información dando vueltas. Así que eso abre todo un mundo. Pero yo estoy muy interesado en algunas cuestiones que le quiero preguntar a Bruno. Eh, eh, Vamos. Primero, Bruno, que nos cuente cómo fue vivir en esa casa. Eh, qué arquitectos admiraba tu padre, qué libros tenía tu padre que le podrían haber gustado ojear, leer, ¿verdad? Arquitectura. Creo que esas son cuestiones que siempre nos ilustran y nos acomodan mucho. No, no sé si Bruno, si puedes contarnos algo de eso. Bueno, no sé por dónde partir porque son muchas preguntas. Pero antes que contestar tu pregunta, antes de eso me gustaría agregar algo al tema que ustedes estaban planteando del patrimonio. Yo coincido con lo del mea culpa. Sin embargo, yo creo que ese es de los mea culpa más pequeños. Yo creo que la academia está haciendo su pega, porque está detectando el patrimonio, lo está difundiendo, o sea, está haciendo el trabajo de levantar esa información y en la medida de lo posible colocarla en la opinión pública. Pero en general, una vez detectado el patrimonio, yo tengo la impresión de que estamos absolutamente al debe, porque el patrimonio está hoy día absolutamente vulnerable.
No hay nada que lo proteja y nadie que lo quiera proteger porque no hay ningún instrumento, no hay ninguna herramienta que haga que sea interesante proteger el patrimonio. En mi trabajo en el plan regulador de Temuco, precisamente, levantamos más de 100 inmuebles para protegerlos y solo logramos consagrar 3, porque la única condición que se puso, que puso el Consejo Municipal, era que el propietario estuviera de acuerdo. Ya con eso te digo todo. O sea, muchos estaban muy conscientes de que su casa era muy valiosa, pero no había ninguna posibilidad de que les interesara, porque genera más bien un perjuicio hoy en día. Así que yo creo que como país estamos un poco atrás. Creo que falta desarrollo para eso. Bueno, ahora a continuación, a tu pregunta, yo creo que como niño, porque como niño fue que viví en esa casa, uno no está tan consciente de que sea, digamos, un elemento de patrimonio. Sí, era pintoresco, era muy entretenida, era muy luminosa, vi cómo se construyó, jugué mucho en su proceso de construcción, fui muy amigo de los maestros, y sí me daba cuenta que la gente pasaba a sacarse fotos afuera. O de pronto sonaba el timbre y era, no sé, pues el presidente Frey que quería entrar a conocer la casa. Que me tocó a mí mostrársela, porque no había nadie en la casa. Entonces, hay como anécdotas que tienen que ver con eso. Y bueno, después ya con los años uno va... Te refieres a Frei Montalva? Yes. Ya. Frey padre. Sí. Sí, claro. Entonces, en general, la admiración la va uno desarrollando con el tiempo. Me emocionó la frase esa de la lluvia corriendo por el techo. No la había oído hace mucho tiempo. Efectivamente, siempre fue muy apegado a esa concepción, con un escrúpulo muy grande al momento de diseñar. Tanto es así que tardaba mucho, mientras más maduró como arquitecto, más tardaba en diseñar, porque más vueltas le daba a cada una de sus obras, porque se preocupaba que hubiera una absoluta consecuencia entre arquitectura, estructura y todo lo que hubiera alrededor. Así que, pero como niño fue muy, muy bonito vivir y habitar esa casa. Oye, ¿puedo hacer un comentario, Pablo, respecto de la vivencia de la casa? Yo tuve oportunidad de recorrer la casa, tu padre me la mostró personalmente, me recorrió, tuve el privilegio de recorrer la casa con tu padre y, y recuerdo, de ver si era en la década del 80, recuerdo que yo me perdí. O sea, no era una casa que uno comprendiera rápidamente, sino que todo lo contrario se subían medios pisos, se bajaban medios pisos, no había un orden que uno podría considerar hoy día como muy fácil de entender a la primera. Me acuerdo que fue una experiencia inolvidable, todavía lo recuerdo, y esa sensación de estar en un lugar así como lleno de misterios, ¿ah? Eso es lo que recuerdo. Sí, así es. Oye, Bruno, ¿y tú recuerdas así? Es evidente que tu padre tuvo un talento extraordinario, digamos, pero tú recuerdas que tu padre haya mencionado a arquitectos que él admiraba, que el cual él podría haber encontrado reflejos, espejos, en términos del desarrollo de su propia obra? Bueno, para empezar, yo creo que Horst Baumann, él siempre reconoció que fue quien lo impulsó a ser arquitecto. Horst Baumann, con su estilo, que tenía muy frontal, muy brutal, le dijo, ya cabrón, ándate a estudiar arquitectura más a Santiago. O sea, no le dio lugar a dudas y parece que fue efectivo. Luego, claro, con el tiempo yo oí a algunos amigos de él, Cáceres, Gonzalo Cáceres, alguna vez estuvimos con él. Juan Parroquia también era de su época y de las personas que él respetaba y admiraba. Nombres que ya olvido, pero él tenía cierto contacto, fuimos a algunas bienales juntos a Santiago y ahí me topé con viejos compañeros de él, pero son los que se me vienen en este momento a la memoria. Ajá.
Oye, ¿te puedo preguntar otra cosa, Bruno? Esa casa tenía, bueno, esto es una cosa media arquitectónica o constructiva. Esa casa tenía una cosa muy particular, me parece que eran unas terrazas que colgaban, colgantes, ¿sí o no? Sí, Tenía una estructura, sí, sí. ¿Se movía la efectivamente. terraza o no? Nada, Nada. nada. Ya, Y ya. eran losas de, si no me equivoco, eran de alrededor de 8 centímetros. Eran losas Muy muy, gruesa, muy muy delgadita. delgadas. Pero Sí. Ya. colgadas en su extremo. Yo pensé que se Sí. moverían, ya, no se movían. No recuerdo la sensación de movimiento, muchos Ah, saltábamos, yo caminaba y me equilibraba por las barandas, ¿ya? de un tensor a otro, ¿Ya? me retaban mucho, no sé, cabalgaba por los caballetes de las cumbreras de los techos, también me retaban mucho, pero en general la casa no se movía, al punto que hubo un momento en que sí quisimos que se moviera, porque ya a puertas de que fuera demolida, mi padre hizo un intento de trasladarla. ¿Ya? Entonces proyectó la manera de correrla mediante vagones de tren, hizo todo un estudio porque él era propietario del terreno adyacente y cuando ya se supo que se iba a demoler efectivamente, intentó, digamos, por ese camino, pero justamente porque al ser colgante tenía un área de contacto con el suelo bastante menor, así Ujú. que parecía posible. Bueno, otro gallo cantaría. Ah, mira. Bruno, Oye, Bruno, por qué se demolió la casa? El mercado. Ajá. Fue vendida y el comprador en ese minuto hizo una transacción que en ese minuto realmente nos impresionó, en este momento no nos impresiona nada. Eh, pero nos hizo pensar en particular a mi madre, que fue quien la vendió porque era dueña de ella en ese minuto, que iba a ser respetada como patrimonio y que el comprador estaba tan impresionado con la vivienda que la iba a desarmar y volver a montar en el campo, en un campo que tenía aquí en la zona. Y con eso mi mamá quedó tranquila. Ya. Pero seguramente no fue tan fácil de oye, Sí. conseguir. ¿tú nos puedes Oye, contar perdona, algo? Tal, sí, di nomás, Pablo. no, perdona, una cuestión pensando en la casa y en este tipo de arquitectura, digamos, porque yo tengo la impresión de que con la demolición de la casa, digamos, por una parte se crea una tradición, pero al mismo tiempo se corta una tradición. Entonces, lo que te quería preguntar a ojos de hoy, ¿qué continuidad ves tú en la obra de tu padre? ¿Qué posible continuidad en términos de la arquitectura que hoy se está haciendo o se podría hacer? No sé si ves esa continuidad. No la veo, no la veo. Ujú. Yo creo que si seguimos en búsqueda, yo creo que además el clima ha cambiado mucho, ¿no? Debo decir. O sea, ¿Ya? esos temporales que él hace alusión son en estos momentos muy escasos. O sea, yo creo que hay que replantear la pendiente, para empezar. Eh, eh, Está difícil tu pregunta, pero yo no la veo. Puede ser que esté ciego. No sé, tal vez uno, y yo creo que a él le pasaba lo mismo, él sentía más admiración por arquitectos que con los que compartía cierto escrúpulo, cierto rigor, él siempre preocupado de no mentir, de que los materiales se expresen tal cual son, etcétera. Entonces él admiraba eso en otros y no le gustaba cuando eso no ocurría. Yo creo que eso se puede aplicar al día de hoy perfectamente. Yo creo que ese mismo criterio en mi época de profesor, en conversaciones con colegas profesores, creo que eso se puede compartir. Pero de ahí a que sea un lenguaje, yo creo que la búsqueda de un lenguaje, así como lo instaló o lo inició Emilio Lugar, ¿no es cierto?, con los hoteles en Castro y en Ancud, que yo creo que sin lugar a dudas tienen que haber impactado en esta obra que vemos acá en Temuco. Yo creo que hoy día no lo veo. Yo creo que seguimos buscando o tal vez no hay tiempo para proponer mucho lenguaje. Mm. Y más bien nos Bruno, te quería hacer impactamos o otra nos dejamos pregunta. bañar con lenguaje de moda. Bruno, te quería hacer otra pregunta respecto de la casa. Esa casa era de albañilería, madera y estructura metálica. ¿Es así? ¿Cómo era la estructura de esa casa? No, yo diría que albañilería no. Hormigón Albañilería, armado, acero. Y acero. tenía relleno, o sea, madera como elemento de relleno, pero era acero, hormigón armado.
básicamente era una estructura metálica entonces, ¿no? Sí, es una estereométrica, una malla espacial habitable, Ya, gigante, ya. posada o amarrada con ciertos elementos, ciertos núcleos de hormigón puntuales. Bien. Sí, ahí quisiera agregar que es interesante en la obra del papá de Bruno, ¿cierto? Reconocer que siempre, y él lo planteaba así, él partía desde la estructura. Primero era entender la estructura, el modelo estructural, incluso Bruno bien lo sabe, para la casa de ellos, ¿cierto? Hubo unas maquetas efectivamente previas para poder entender esta estructura, y en el fondo, si la estructura era consecuente, todo después se resolvía de alguna manera, ¿cierto? Espacio, forma, función en base a esta estructura. Aquí estamos viendo algunas imágenes de otro video ya de la iglesia luterana, ¿verdad? También obra de Paul Werner, en este caso con Horst Baumann. Y es en el mismo periodo que se estaba construyendo, o se había construido ya la casa estrella, como le llamaban, ¿cierto? A la vivienda de la familia Werner. Oye, yo quisiera preguntar por otra obra en la esquina, al lado del colegio alemán, frente al colegio alemán. No sé si parece que lo comentamos el otro día, Javier, en la esquina de Holandesa Holandesa. con Hostetter. Sí. holandesa con Oster. ¿También era obra de tu padre, Bruno? No, no, esa es una casa de Gerardo Rendel, Exacto. Ah, ya, ya. que es la única casa que hizo con ese estilo y ocurrió precisamente después de que Gerardo, que es de una generación más joven, hizo práctica con mi padre. Ya. Ah, ya, ya, ya. Que es una casa que acaba de ser demolida hace muy poco tiempo. Sí. Hace muy Y poco, que, sí. y que tenía también esta idea de grandes cubiertas, ¿verdad? Pendientes muy pronunciadas. Sí, completamente. Seguramente tu padre debió haber influido seguramente en la obra de Gerardo Rendel, ¿no? Así me comentó él al menos, porque yo la verdad es que no sabía por qué se parecía tanto a las casas de mi padre hasta que un día conversando con él me dijo que era precisamente porque habían estado un tiempo trabajando juntos. Ah, ya, ya. Oye, yo lamenté tanto la demolición de esa casa, que probablemente va a ocurrir como muchas veces que se echan abajo las casas con un cierto proyecto y luego ya desaparece el proyecto y desapareció la casa. Eso ya lo he visto en toda mi vida. Sí. Exacto. Bueno, en esa Yo, casa que tú yo, mencionas, Gonzalo, ya está levantada una estructura completamente en acero, yo tengo un donde recuerdo de estaba esa la casa. casa. Estas ¿Sí? dos pastillitas de Moriglass son de esa casa. La obtuve de la Algo te llevaste demolición de la entonces. casa y estaba botada. Exactamente. Bueno, comentar, y mientras también aquí Alejandra va a dar play a este video sin audio, digamos, para que nos acompañe con imagen. Es interesante en todos los registros que nosotros levantamos y las entrevistas que hicimos, donde había un reconocimiento a la figura efectivamente de Horst Baumann, o sea, como el primer referente efectivamente, y para la obra de todos los arquitectos que vinieron después, siempre presente la figura de Horst. Aquí pudimos hacer el registro del gimnasio del Colegio de La Salle, que agradecemos también al rector de La Salle, que entiendo está conectado, para hacer este registro. Y, bueno, respecto a lo que mencionaban hace un rato de la influencia, en este caso, de Horst Baumann hacia Ewald Werner y otros arquitectos, y después de Ewald hacia otros arquitectos, esto fue como una cadena, es una parte de la red que identificamos también en este levantamiento de información. Y ahí existe una obra que es bien interesante, donde trabajaron efectivamente juntos. En este caso, Ewald Werner, Gerardo Rendel y Carlos Vidal, otra figura que también aparece dentro de las obras, que es una de las primeras torres del centro, la torre de la Asociación de Ahorro y Préstamo, que ahí sí vamos a cargar después las imágenes también. Y ahí es interesante porque efectivamente, según lo que nos comentan, ellos se distribuyeron los trabajos, ¿cierto? Mientras algunos resolvían planta, otros veían elevaciones, después esto lo juntaban, discutían, y resulta esta obra que es bastante particular también en el centro de Temuco. Aquí tenemos un video y los invito a poder comentar un poco, porque hemos visto casas casi en todo momento, ¿cierto? Edificios en el fondo como iglesia, y esta creemos que es una obra bien referencial del periodo y que reúne a estos arquitectos. Sí, da la impresión de una obra muy afectada por la arquitectura japonesa de la época de los 60. Es decir, lo más probable es que esté detrás un poco la imagen de Kenzo Tange,
etcétera, ¿verdad? Con estas vigas, estas macro vigas que se van cruzando, que son vigas de hormigón, pero que están puestas como si fuesen de madera. Y efectivamente fue una tendencia bastante asidua, Muy yo te presente en la diría, a vivienda fines de también, ¿no los es años cierto? 60 Claro, en los 60, los 70, y muy presente en la vivienda también, ¿no? Con estos techos también, también. recortados. Sí, sí. Con una arquitectura también que tiene mucho cariño por la forma, por la masa, el hormigón, Mm. un poco escultórica de alguna manera, ¿no? Pero que sí tuvo esa preferencia muy de los años 60, efectivamente. Sí, Ese comentar. punto, Gonzalo ahí puede hacer unos comentarios de la obra, sí. sí, Adelante, Gonzalo. es interesante, digamos, la cita a Kenzo Tange, porque dentro de las entrevistas apareció el nombre justamente dentro de estos arquitectos que empezaron a ser como un poco emblemáticos en la Universidad de Chile. Claro, Hay, claro. hay arquitectos que empezaron a generar cierta tendencia y efectivamente uno ve que eso no quedó nada, no fue en vano. Vemos como esta arquitectura empiezan a recoger justamente Mm, ciertas formas, ciertos estereotipos que se van aquí replanteando sí, y de una forma también moderna, ojo, no solamente en el diseño, sino que también ya como la misma operatoria de la arquitectura, cómo se gesta el proyecto. Ahí nos explicaban que ya hay un equipo de 3 arquitectos en los cuales ya empiezan a repartirse las tareas, entonces ya también la funcionalidad no solamente se remite al producto, sino que a cómo se gesta el producto en sí. claro, Y esos son aspectos claro. también importantes que hay que rescatar. Creo Ujú. que una de las aproximaciones que ha hecho el libro ha sido esa, no poner solamente el foco de atención en el producto terminado, sino entender Mm. todo el Los proceso que procesos, está eso. claro. Creo Sí. que también, un poco Bueno, regresando, es que es una cosa bien interesante lo que estás diciendo, Gonzalo, porque había un trabajo colaborativo y de amistad también, ¿no? Había mucha generosidad también. Osvaldo Cáceres nos ha contado cómo eran en Concepción en la década del 60, eran muy pocos los arquitectos. Y si alguien llegaba a saber de un concurso, se avisaban entre todos con tal de que todos trataran de participar en el concurso o en el proyecto, ¿no? Es lo que nos contaba, por ejemplo, hace pocos días atrás con Pablo nos contaba de la Casa del Arte, que, bueno, se fueron avisando que la universidad estaba llamando a un concurso para hacer la Casa del Arte. Eh, entonces, esa cosa de solidaridad que había en ese periodo, yo lo quiero destacar también en lo que tú estás diciendo, ¿no? Sí. Ese trabajo colaborativo. Sí, y eso se replica acá en Temuco. Lo hemos visto y lo hemos contratado en las entrevistas. Ahí yo creo que Bruno nos puede contar, porque él, la entrevista de Bruno, de hecho, tú lo mencionas, de acordarse de los otros arquitectos que trabajaban Sí. juntos, que se visitaban en las casas, eran familias amigas. Cuéntanos un poco, Bruno, de eso. Sí, bueno, constantemente eran muy abarrotados, eran todos amigotes, entonces tenían, digamos, eran colegas, pero tenían distintos espacios en que ejercitaban también la amistad. Con respecto al edificio, fíjate que se me viene a la mente una anécdota, porque yo tenía a menudo discusiones teóricas con mi padre, y ese edificio lo usé de ejemplo justamente para defender una postura un poco más ecléctica de algunas obras que él descartaba, que él rechazaba absolutamente. Porque yo le decía, pero ¿cómo tú me dices que no se puede hacer que algo parezca otra cosa si en ese edificio tienes vigas de hormigón que parecen madera? Tienes, no sé, o sea, había un montón de cosas en ese edificio que pertenecen a una dimensión más ecléctica, por decirlo de alguna manera. Entonces, en ese minuto me mira y me dice, lo que pasa es que yo no hice la fachada de ese edificio. Esa fachada la hizo Gerardo. Yo hice la planta. Y a mí Sí, se esa repartieron la fachada no es pega. mía, no me representa, me dijo. Y si ustedes ven la obra de mi padre, es muy difícil porque él nunca sintió, digamos, necesidad o deseo de buscar, digamos, una revista y parecerse a algún otro arquitecto, porque él en realidad buscaba una estructura. Tal vez buscaba un ingeniero al cual referirse. Eh, y sus plantas, él trabajaba y trabajaba y trabajaba las plantas, pero esa fachada no lo representaba. Bueno, hasta ahí quedó la conversa. Qué interesante, qué buen dato, ¿eh? Lo que no se sabe, lo que hay detrás. Qué Oye, bien. de Sí. todas maneras decir una cosa, estas interpretaciones que uno hace ahora con años de distancia, ¿verdad? Y con mayor información,
precisamente hay una cuestión que en la época es muy triste para la arquitectura chilena. Si ustedes lo piensan, hubo 15 años donde en Chile no se publicó arquitectura, desde el año 1950 al año 1965, un periodo clave donde seguramente tu padre o estaba terminando de estudiar o ya estaba ejerciendo. No se publicó arquitectura chilena durante 15 años, hubo un silencio editorial brutal, de los pocos países que tiene un silencio tan grande. En la última revista fue Arquitectura y Construcción y retoma AUCA. 15 años de silencio, que para una disciplina como esta, que es tan visual, que está llena de datos, de anécdotas, de procesos, como bien decía Gonzalo Rodríguez, ¿verdad? Bueno, es brutal para la arquitectura chilena que prácticamente no hay información en esos 15 años. Entonces, ese silencio también aminora la posibilidad del acusar o la referencia o propiamente acusar el pensamiento que había detrás. Por ejemplo, en la misma obra que estamos viendo, ¿verdad? Mira el detalle curioso de algunas partes bajas, ¿verdad? Colocar frisos mapuche. Eso es una cuestión, me imagino, muy revolucionaria para el momento. La decisión de llevar unos frisos mapuche a una obra que es más bien media brutalista, ¿verdad? Seguro que fue una decisión discutida. Sí, Sí, pero al ese tema respecto, del, eso le voy a decir, que Gonzalo nos contara un poco de lo del friso, porque tenemos un poco la historia de eso. sí, lo del friso fue un tema porque el otro arquitecto que acá entra en juego, que es Carlos Vidal, nos llamó mucho la atención que en todo el periodo de su tiempo de ejercicio aquí residiendo en la región, siempre se sintió con una deuda existencial. Y él siempre decía en la entrevista que sentía mucho no haber aportado desde la arquitectura hacia una suerte de reivindicación identitaria de la cultura mapuche. Y de las pocas cosas donde él intentó hacer algo, justamente está esta discusión de la greca. Hay una planimetría, que de hecho las vamos a ir colocando justamente en esta web para que la vayan viendo, donde hay estudios de fachadas donde la greca, o por lo menos ciertas líneas similares a ellas, estaban puestas en las terrazas, que finalmente, imaginamos que por motivos, digamos, de simplicidad y más pragmatismo, digamos, constructivo, se dejaron todas rectas, pero finalmente dejaron esta lectura a modo de friso, de templo griego, pero en este caso colocando grecas mapuches, que ojo, no es solamente nuevo en la época del 60-70, sino que ya Pablo Gonzalo también sabe muy bien que ya habían incluso ciertos manuales, ciertos textos, ya bastante temprano, en la primera mitad del siglo XX, donde se ocupaban en las universidades justamente como ciertas líneas simbólicas, digamos, de grecas mapuches. Pero ellos ocuparon una greca muy simple, y era el antiguo billete de 5 pesos que existía en aquel momento, el reverso. Esa fue la greca. Y seguro ustedes consiguen algún billete ahí por Mercado Libre, podrán hacer el experimento, digamos, y hacer la prueba y Nosotros no lo logramos conseguir todavía. Sí, No logramos acceder a uno. la greca de 5 pesos corresponden a eso. Qué bueno, mira, buen dato. Sí, y de primera fuente, porque Carlos Vidal fue uno de los 3 arquitectos que nos pudimos entrevistar, digamos, que trabajó en este proyecto. Así que hoy quiero aprovechar de comentarle a quienes están conectados que quien quiera hacer alguna pregunta, alguna observación, lo haga a través del chat para nosotros poder aquí dirigirla a quien corresponda. Estamos ya en los últimos minutos del conversatorio, así que le agradecemos que quienes quieran hacer alguna pregunta lo hagan a través del chat. Oye, yo quería comentar algo respecto Gonzalo. del uso de la piedra. Siempre me ha llamado la atención en esta obra que hemos visto, y en general recorriendo la arquitectura moderna de Temuco, es que uno siempre, claro, yo creo que hay muy buenos ejemplos de arquitectura moderna en madera, muy buenos ejemplos de arquitectura moderna en madera, pero también ha incorporado la piedra como huevillo, la piedra como basamento, o el hormigón revestido en piedra laja, en piedra como huevillo, con unas magníficas, unas finísimas terminaciones. Yo no lo he visto habitualmente en otras ciudades, ¿eh? Yo lo asocio a la buena arquitectura moderna de los 60 y 70 en Temuco. La misma iglesia a la que nos estamos refiriendo, incluso en la portada del libro, en fin, aparece un gran basamento de piedra. Y uno lo advierte eso en muros. Siempre estos edificios, estas casas, tienen un muro de piedra. Y muy bien terminado, ¿no? Sí, capricho escuadra, en lo posible. Efectivamente. ¿Cómo? Capricho escuadra, en lo posible. ¿Capricho escuadra, dijiste? Sí.
¿Qué A ver, significa eso? porque Perdona, no conozco la expresión. la piedra laja o la piedra de revestimiento dispuesta a capricho, pero a escuadra, era lo que solían preferir en esa época. Porque está la piedra a capricho dispuesta así azarosamente, Claro, pero con líneas rectas, que ahí viene el tema del modernismo, la horizontal. ya. La piedra a capricho escuadra era lo que más les gustaba. Oye, no conocía esa Qué expresión. buen concepto. ¿Ah? Está bueno, está bueno. Ese puede ser el título del próximo libro. Por Eso, ejemplo, claro. Oye, y lo otro que quería comentar era lo siguiente. Bueno, hasta el momento nos hemos referido a obras paradigmáticas, yo creo que es la manera, claro, tradicional de entrar en una investigación, pero todavía creo que queda un enorme mundo por delante respecto de la vivienda colectiva, porque yo he visto muy buena vivienda en madera moderna producida por la Corby en Temuco. Entonces, yo creo que hay un temazo por delante, que es una vivienda anónima, que es una vivienda que podría parecer pasar desapercibida, ¿verdad? Lo que hemos estado viendo hasta el momento son grandes edificios institucionales, religiosos, cuerpos de bomberos, en fin, muy bien, pero hay una vivienda colectiva, hay un patrimonio anónimo que yo creo que es muy valioso, con viviendas de un piso en madera y producidas por el Estado. Yo creo que ahí hay un temazo también muy interesante en el caso de Totalmente. Temuco. sí, claro. Sí, al respecto ahí, Gonzalo Rodríguez, quizás nos puedes comentar un poco cuáles son como las posibilidades que se nos han ido abriendo. O sea, como ustedes bien dicen, había que partir por algo. Y de hecho, en un momento, cuando partimos con la arquitectura de papel y recogimos toda esta información, después tratamos de irla construyendo en un relato, nos dimos cuenta que no podemos hacerlo todo ahora. No, queríamos en un momento poner todo en el libro, y es imposible. Javier, Centrémonos entonces, ¿sí? Javier, y eso es tema también de investigación para los seminarios de título de los estudiantes, ¿eh? Los estudiantes de la Totalmente. universidad. O sea, yo creo que hay un Exacto, tesoro en Temuco todavía por descubrir, continuar el exacto. trabajo que ustedes han desarrollado y abrir nuevos temas. A mí uno de los temas sería muy interesante, sería abrir el capítulo de la vivienda colectiva, arquitectura moderna en madera producida por la Corby. Ahí hay un temazo. Exactamente. No, y en este libro efectivamente quedamos en deuda, por así decirlo, con muchos arquitectos que en su momento contactábamos o nos contactamos con las familias y que efectivamente no profundizamos tanto en su figura porque decidimos partir con el inicio, ¿cierto? ¿Dónde estaban las principales referencias en ese momento? Pero claramente incluso da para una monografía de cada uno de los arquitectos que se citan. Entonces, hay mucho material por el cual podemos seguir, digamos. Así que totalmente abiertos a eso. Eh, Aquí, mira, él se nos daba un dato por el chat de que efectivamente hubo un libro que hace años él había visto que se llama Sistema Llave en Mano y se veían diseños de viviendas solicitadas por el Estado. Entre los arquitectos hay varios de los que se señalan aquí en la exposición, así que es interesante ese dato para ir indagando por ahí. Oye, bueno, mira, ha sido un agrado, la verdad, este encuentro, sin duda, y nos pasaba igual cuando hicimos las entrevistas, bien lo sabe Bruno, que partíamos con una estructura, algunas preguntas clave que eran como las que no podían faltar, y después la verdad que era ahondar por una serie de temas, anécdotas, etcétera, que por suerte tenemos todo eso registrado porque sin duda podemos seguir avanzando y trabajando con ese material. Pero podemos seguir sin duda por mucho rato más conversando. Yo les quiero agradecer. No sé si alguien quiere hacer un comentario antes de ir cerrando. Bruno, adelante, por favor. Me gustaría decir dos cosas. Bueno, solo comentar que, bueno, estoy muy agradecido y mi padre estaría también, por supuesto, agradecido. De hecho, los últimos años de conciencia de mi viejo los pasó trabajando con la Universidad Autónoma, en que estuvieron haciendo un trabajo con su obra y él esperaba que todo el tiempo que saliera la publicación, trabajó mucho y de hecho estuvo muy ansioso, mucho tiempo por ver resultados de aquello. Así que esto yo creo que donde quiera que esté, yo creo que va a ser súper importante y valioso para él. Así que muchas gracias. Y lo segundo que quiero manifestar es que voy a quedar a la espera del cóctel. Yo creo que eso es re importante de estas cosas, porque será muy buena la videoconferencia, pero el cóctel no lo reemplaza nada. Es justo Totalmente, y ¿cierto? necesario. Yo creo que sin duda queda pendiente. Así que Sí. ahí les avisaremos para poder Eso no quedó hacerlo. como ítem en el fondar.
No, fue parte de lo que nos recortaron. Imprevistos, Sí. imprevistos. En imprevisto podría ser, claro. Va a estar ahí, lo tendremos presente. Bueno, comentarles también a ustedes y a todo el público que efectivamente el libro en esta primera etapa está en formato digital. También por temas de presupuesto, efectivamente, del Fondar, tuvimos que, ahí que recortamos y decidimos la impresión, canalizarla a través de otra fuente de financiamiento, que yo trataré de ahí de impulsar que sea a través de la universidad. Pero por ahora el libro va a estar en un formato digital que también siempre estuvo pensado en los dos formatos. Cumple completamente con lo que buscamos, que es que toda persona lo pueda descargar, que se pueda difundir. Efectivamente, aquí lo que nos importa a nosotros es que esto esté en manos de quien quiera, ¿verdad? Y insistimos ahí están haciendo un repaso por el libro. Insistimos en la idea de que efectivamente la web para nosotros va a ser un punto en que queremos comunicarnos con quien quiera colaborar, ¿no? Y nada, es importante mencionar eso, que nos han hecho hartas preguntas a mí por WhatsApp, a todo el equipo, de dónde puedo conseguir el libro, dónde lo puedo comprar. El libro no se vende, el libro es gratuito, así que efectivamente vamos a hacer ya desde la próxima semana una difusión ya a todos nuestros contactos para que puedan contar con el libro en formato, seguramente en formato PDF. Hoy día está en formato ISU en la web, que lo pueden así revisar. Así como dice Bruno, quedamos a espera de la tapa dura, dice, sí, sin duda va a salir, confío que va a salir eso. Así que nada, por mi parte, en nombre de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Mayor, ¿verdad? También del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, que nos apoyó con este proyecto Fondar. Solo me resta agradecer a toda la gente que se conectó, agradecer particularmente a nuestros invitados, que son un lujo, y efectivamente queda pendiente el after lanzamiento del libro. Gonzalo Cerda, Pablo Fuentes, Bruno Werner, ¿cierto? Gonzalo Rodríguez, colega y amigo de la escuela. Así que muchas gracias a todos quienes se conectaron y invitarlos a visitar ahí www.araucaniamoderna.cl, que estaremos actualizándola constantemente y subiendo más material. Así Bueno, que muchas gracias. gracias a ustedes, Javier. Muchas gracias, muchas gracias. Felicitaciones. Ojalá nos veamos prontamente. Muy amable, muchas gracias. Sí, Chao. gracias. Solamente un dato aquí, preguntan dónde pueden conseguir el video. Después este webinar queda en la página de webinars de la universidad, ¿ya? Para que ahí después, unos días más, puedan consultarlo. Eso. Muchas Muchas gracias. gracias a todos, gracias por Adiós. conectarse y muchas gracias nuevamente. Chao, chao. Okay. Adiós. Gracias. Chao. Chao, chao. Chao, gracias.